Dios no juzga. Esta frase te alivia, te reconforta, te hace sentir seguro, pero te está matando, porque un Dios que no juzga tampoco salva. Un Dios sin ira santa es un Dios sin poder para redimir, y un evangelio sin juicio no es evangelio, es sedante espiritual. Hoy vamos a hablar de lo que muchos no quieren oír, que el mismo Dios que te ama es el Dios que juzgará toda injusticia. Y si niegas esto, no conoces al Dios de la Biblia. Dios no juzga se ha convertido en el eslogan favorito de una generación que quiere a Dios, pero sin sus exigencias, que quiere gracia, pero sin arrepentimiento, que quiere cielo, pero sin rendir cuentas. Y déjame decirte algo con toda claridad: ese Dios no existe. Lo que existe es un ídolo fabricado a tu medida, un Dios de bolsillo, un Dios que aprueba todo, tolera todo, justifica todo, un Dios que nunca confronta, nunca corrige, nunca demanda santidad. ¿Y sabes por qué removieron el juicio de Dios de su teología? Porque quitaron el juicio para no tener que arrepentirse. Porque si Dios no juzga, entonces puedes seguir pecando tranquilo. Si no hay ira divina, no hay razón para cambiar. Si no hay infierno, no hay urgencia. Si no hay tribunal, no hay responsabilidad. Pero aquí está el problema: la Biblia no te da esa opción. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura presenta a un Dios que ama profundamente y que juzga justamente. Y si eliminas uno de esos dos atributos, destruyes el Evangelio completo. Empecemos con la verdad que todos conocen: Dios es amor. Primera de Juan 4:8 lo dice claramente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Romanos 5:8 nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es verdad, innegable, hermoso, fundamental. Pero aquí viene el error mortal: reducir a Dios solo a amor. Porque cuando haces eso, no estás adorando al Dios bíblico. Estás creando un ídolo sentimental. Estás tomando un atributo de Dios y haciendo de él la totalidad de Dios. La Biblia también dice que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor. Éxodo 34:6-7 presenta el carácter completo de Dios: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta aquí suena bien, ¿verdad? Pero escucha cómo termina: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Captaste eso? El mismo Dios misericordioso no tiene por inocente al malvado. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Isaías 6 nos muestra ángeles cubriendo sus rostros gritando: santo, 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 ante la presencia de Dios. Este es el Dios real, no un abuelo celestial que guiña el ojo ante tu pecado, no un terapeuta cósmico que solo quiere que te sientas bien contigo mismo. Dios es amor perfecto, y precisamente por eso es justo perfecto. Su amor no anula su justicia. Su misericordia no cancela su santidad. Al contrario, es porque Dios ama la justicia que aborrece el pecado. Es porque Dios ama a las víctimas que juzga a los opresores. Un Dios que tolera el mal no es amoroso, es cómplice. Ahora bien, si todavía crees que el juicio divino es solo una interpretación teológica o una metáfora poética, déjame mostrarte lo que la Biblia dice sin rodeos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, no dice tal vez, no dice posiblemente, dice que está establecido. Decreto divino, cita obligatoria. Después de la muerte viene el juicio. Romanos 2:5-6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate en eso. Hay un día de la ira. No es ira impulsiva o descontrolada. Es ira justa, revelada, medida, conforme a las obras de cada uno. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Jesús, el mismo que dicen que solo predicaba amor, el mismo que viene como juez. Y aquí está la verdad que destroza el argumento de Dios no juzga. Si Dios no juzga, entonces la cruz fue innecesaria. Piénsalo. Si Dios puede simplemente pasar por alto el pecado, ¿por qué enviar a su Hijo a morir? Si la justicia divina no demanda pago, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir? La cruz solo tiene sentido si entiendes que Dios no puede ignorar el pecado, que su santidad demanda justicia, que alguien tenía que pagar, y en su infinito amor, Dios mismo pagó. Pero eso no elimina el juicio, lo satisface para quienes están en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Captaste la lógica? Ninguna condenación para los que están en Cristo. Lo que implica que sí hay condenación para los que no están en Él. El juicio de Dios es real, es justo, es inevitable, y es precisamente por eso que necesitas al Salvador. Ahora viene la parte que muchos predicadores progresistas quieren borrar del canon. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. El Jesús que te pintan como un hippie pacifista que solo hablaba de flores y abrazos es una caricatura. El Jesús real advirtió sobre el juicio con más frecuencia y más severidad que ningún profeta del Antiguo Testamento. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién dijo eso? Jesús. Mateo 13:41-42, en la parábola del trigo y la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién contó esa parábola? Jesús. Mateo 25:31-46, el juicio de las naciones. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién pronunció esa sentencia? Jesús. Marcos 9:47-48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa imagen, brutal. Jesús. ¿Por qué Jesús hablaba tanto del infierno? Porque amaba. Porque advertir a alguien del peligro es un acto de amor. Porque gracia, sin advertencia, no es gracia, es negligencia. Si ves a alguien caminando hacia un precipicio en la oscuridad y no gritas, «Detente», no eres amoroso, eres cruel. Jesús gritó, Jesús advirtió, Jesús confrontó, no para condenar por gusto, sino para rescatar con urgencia. Y aquí está el problema con la teología moderna del Dios no juzga. Es más cruel que el infierno mismo, porque deja a las personas caminando tranquilas hacia la destrucción eterna sin ninguna advertencia. Gracia sin juicio no es misericordia, es sentimentalismo barato. Es decirle a alguien, tranquilo, todo está bien, mientras se ahoga. Vamos a ser claros con algo fundamental. El Evangelio comienza con malas noticias para producir buenas noticias. Si no entiendes que estás perdido, no valorarás ser salvado. Si no reconoces que estás condenado, la gracia no significará nada. Si no comprendes el juicio que mereces, la cruz será solo un símbolo vacío. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia.
Todos pecamos, todos fallamos, todos merecemos juicio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el salario ganado, la sentencia justa, el juicio merecido. Pero escucha cómo continúa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves la estructura? Primero Elí, diagnóstico brutal. Luego la cura gloriosa. Sin juicio no hay arrepentimiento, porque si no hay nada de qué arrepentirse, no hay razón para volverse a Dios. Sin arrepentimiento no hay cruz, porque Jesús no murió para hacerte sentir mejor. Murió para pagar lo que debías. Sin cruz no hay salvación, porque la salvación no es mejoramiento personal, es rescate del juicio divino. Mira cómo predicaba Pedro en Hechos 2:36-38. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús de quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es confrontación directa. Ustedes lo mataron. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron. Es decir, sintieron dolor profundo por su pecado. Y Pedro responde: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentimiento primero. Luego, perdón. No puedes tener uno sin el otro. La teología del Dios no juzga destruye esta secuencia. Ofrece perdón sin arrepentimiento. Promete salvación sin conversión. Y produce cristianos falsos que nunca conocieron al Cristo verdadero. Terminemos con algo que la iglesia moderna ha perdido por completo: el temor del Señor. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No dice el cariño a Jehová. No dice la simpatía por Jehová. Dice el temor. Y no es miedo paralizante. Es reverencia profunda. Es reconocer quién es Dios y quién eres tú. Es entender que estás ante el juez del universo y que sin Cristo estás perdido. Segunda de Corintios 5, 10, 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo dice que porque conoce el temor del Señor, persuade, predica, advierte, ruega. El temor santo no te aleja de Dios, te conduce a Él, te muestra tu necesidad desesperada de un Salvador. Y aquí está la belleza del Evangelio. El mismo Dios que tienes razón de temer, es el Dios que te ofrece refugio. El juez se convierte en tu abogado. El que tiene derecho a condenarte pagó tu condena. Pero tienes que venir en sus términos, no en los tuyos. Así que déjame hacerte 3 preguntas directas. ¿Temes a Dios o solo te gusta la idea de Él? ¿Sigues al Dios bíblico que ama y juzga? ¿O a un Dios imaginario que solo te hace sentir cómodo? ¿Has enfrentado realmente tu pecado, tu culpa, tu necesidad de un Salvador? ¿O solo agregaste a Jesús a tu vida como un accesorio espiritual? Porque si nunca has sentido el peso del juicio que mereces, probablemente nunca has experimentado el gozo de la gracia que no mereces. Apocalipsis 20, 11, 15 describe el juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. O Mateo 7:23, las palabras más aterradoras de Jesús. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No digas que no fuiste advertido. Dios juzga. Jesús advirtió. La Biblia lo confirma, y tu eternidad depende de lo que hagas con esta verdad. Arrepiéntete, cree, ven a Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Pablo exhorta. La verdad sin maquillaje, el Evangelio sin filtros.